Creo que es muy importante que hoy nos estemos reencontrando de nuevo. Y le decía a Benjamín ahorita que parece que por estos días tenemos satisfacciones de habernos encontrado. Entonces decía que por estos días estamos reencontrándonos, pero también recordando que por estos mismos días, hace 3 años, hicimos un gran encuentro constituyente. Pero también por estos días, en el mes de mayo, el 5 de mayo, Benjamín, ¿cierto? La muerte de Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri, dos grandes impulsores, gestores de la filosofía de la no violencia. Hoy nos volvemos a encontrar para reclamar el poder del constituyente primario, tal como lo dice la Constitución Política en su artículo 2 y 3, que dice que la soberanía, en el artículo 3, reside exclusivamente en el pueblo. Y en el artículo 2 dice que hay que facilitar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos municipales. En palabras de Kofi Annan, dice: la gobernabilidad es tal vez el factor más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo. Eso es lo que pretendemos desde estos espacios. Desde el año 2001, varias organizaciones que creyeron en la participación ciudadana a través de las asambleas constituyentes, definimos organizar un comité nacional que se llamaba COCOCO, Comité de Coordinación de Procesos Constituyentes. En este comité, integrado y apoyado por organizaciones tan importantes como Conciudadanía, Red de Paz, con un proyecto en el 2003 que se llamó 100 municipios de paz, el IPC, el Instituto Popular de Capacitación, la Corporación de Estudio y Proyectos de la Asamblea Constituyente de Tarso, la Fundación de Oleoductos de Colombia, Fundaunivan. Y quiero resaltar la institucionalidad en el caso de Antioquia, Nariño y Tolima. En el caso de Antioquia, iniciamos con Guillermo Gaviria. En el caso del Tolima, con el gobernador del entonces, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y actual secretario de Salud de Bogotá. Y en Nariño con Parmenio Cuellar. Quise referenciar estos 3 departamentos y personalidades porque en estos departamentos se construyó, se definió un pacto social con la gente. Estos departamentos hicieron asambleas departamental constituyente y quedó entonces unos pactos construidos con la ciudadanía. Logramos avanzar en los propósitos fundamentales para las asambleas, trabajando en temas tan importantes como la planeación participativa, el presupuesto participativo y el control social a lo público, a través de la rendición pública de cuentas. No sin dejar de tocar otros temas, porque cada una de las asambleas, desde su autonomía, trabajaban muchos temas.
hay que recordar lo importante que fue este proceso de participación en el oriente antioqueño, proceso con los alcaldes, cuando estábamos en todo el auge del conflicto, y lo que han hecho los procesos constituyentes en la definición, o más bien en la construcción de las propuestas de gobierno para los candidatos, desde las asambleas locales, la asamblea departamental definió un pacto que se llamó el Poder del Pueblo y que fue incorporado como una línea del plan de desarrollo de Aníbal Gaviria. Eso fue muy importante. Y del último encuentro que se hizo en el 2010, que ahorita me decían que después hicimos otro, quise retomar como algunos temas que se trataron que a mi modo de ver me parecen muy importantes para la coyuntura política. Y estos traté de resumirlos de la siguiente manera. En ese último encuentro, en el tema de la línea de construcción de paz, una de las conclusiones fue: nos reafirmamos en la búsqueda de la paz integral en el marco del Estado Social de Derecho. Ese encuentro constituyente dijo que nos reafirmábamos en la búsqueda de la paz negociada, pero también planteó que la opción de la no violencia era el camino, ¿sí? Y que a eso le íbamos a trabajar, que era necesario trabajar espacios de concertación y el consenso ciudadano con gobernabilidad democrática. La paz nos permite la reconciliación y la no violencia. Política de justicia social para el reconocimiento de las víctimas. O sea, que era necesario una política para el reconocimiento de las víctimas. Estamos hablando del 2010 y hoy el tema de las víctimas sigue siendo un tema de mucha complejidad. Y lo otro que planteó el encuentro frente al tema de la paz es que era necesario la negociación política con diplomacia internacional. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en el marco de la negociación, es que esa diplomacia internacional ha servido. Entonces, de esta manera podemos decir que el trabajo desarrollado por los procesos constituyentes muestra que la concepción de construcción de paz parte desde lo local, el cual se debe articular en un gran movimiento social por la paz. Quisiera terminar haciéndoles esta pregunta. ¿Qué tan vigente es esa agenda que definimos desde las constituyentes y que quedó incorporado en el Pacto Político de Antioquia? ¿Qué tan vigentes son estas discusiones, estos temas que nos hemos planteado desde los procesos constituyentes? Y con esto termino. Pareciera que los procesos constituyentes en el país como que ya no existieran, y por eso me atrevería a plantear que es importante que desde este encuentro nosotros nos pensemos una manera de visibilizarlos. Y yo sí quisiera pedirles a ustedes que, para que recordemos a Guillermo Gaviria y a Gilberto Echeverry, que nos pongamos de pie y demos un minuto de aplausos para recordarlos.
rescate militar, Guillermo Gaviria Correa, secuestrado por las FARC, fue asesinado, dijimos hace 10 años, mataron los caminantes, pero no el camino. Hoy sigue teniendo vigencia su mensaje, el mensaje de Guillermo. El futuro inmediato de la paz en Antioquia es responsabilidad de todos los antioqueños, hombres y mujeres. Entre todas y todos, vamos a definir las acciones concretas que nos permitan vislumbrar un horizonte de equidad y de justicia social para que la vida digna sea posible en igualdad de condiciones, sin excluir a nadie y en la totalidad de nuestro territorio. Este pensamiento fue el que quedó plasmado en el Gran Pacto Social por la Convivencia y el Desarrollo para una paz incluyente y participativa que recogió las decisiones de la Asamblea Constituyente de Antioquia. Y otro líder asesinado, Gilberto Echeverry Mejía, escribía desde su cautiverio: construir la paz es una prioridad. La vida no se justifica en medio del conflicto. Solucionarlo es una responsabilidad de quienes tenemos la posibilidad de aportar ideas, ejecución, equipos, instrumentos, conocimientos. Hoy todos están ausentes de la realidad, esperando que un hombre milagro les haga el cambio. Está escribiendo desde el secuestro y está hablando del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero no se producirá si todos no ponen su parte. Tenemos que entender que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos los ciudadanos del país, cada uno en la medida de sus posibilidades. El Gran Pacto Social no solo fue fruto de días de deliberación de cerca de 900 líderes y lideresas de todas las subregiones del Oriente. Esta deliberación estuvo precedida de asambleas en 113 municipios de los 125 de Antioquia, que sesionaron construyendo el plan congruente de paz en el que participaron más de 1000 organizaciones del sector comunitario, privado y público, representadas por más de 15.000 personas. La Asamblea Constituyente de Antioquia, no hay duda, es un patrimonio social de esta región. Vale la pena hoy, en este encuentro regional de procesos de asambleas municipales constituyentes e iniciativas de participación ciudadana, recordar algunos elementos programáticos del pacto. Comillas. Para continuar construyendo colectivamente una Antioquia más justa, pacífica, educada, pujante, en armonía con la naturaleza y autónoma, que transforme la situación de deterioro de la convivencia y de la seguridad democrática del departamento en un contexto de inequidad, de exclusión, violencias y conflicto armado rural y urbano. Los delegatarios y delegatarias, esto lo decíamos cuando se decía que en Colombia no había conflicto armado. Los delegatarios y delegatarias de la Asamblea Constituyente de Antioquia proclamamos los siguientes acuerdos que conforman el núcleo del Gran Pacto Social por la Convivencia y el Desarrollo para una paz incluyente y participativa, cuya realización asumimos como una responsabilidad ética y social. Primer eje: fortalecer la gobernabilidad con participación democrática, propiciando el empoderamiento del constituyente primario, la autonomía territorial y el buen gobierno en todo el departamento dentro de la normatividad existente en el país. Propuestas: promover y apoyar el funcionamiento de asambleas ciudadanas, comunitarias, constituyentes, como formas autónomas de organización y ejercicio de la participación democrática. Establecer un sistema de planeación, presupuestación participativas y control a la gestión pública. Buscar una participación paritaria, 50-50, de mujeres y hombres en las estructuras políticas y administrativas de los estamentos públicos y sociales. Construir provincias como entes intermedios entre el departamento y los municipios o territorios indígenas, sin que estos pierdan su autonomía local. Y promover una reforma constitucional que garantice una gobernabilidad con participación democrática. Eje 2. Contribuir a la búsqueda de un camino de solución política al conflicto armado, con participación de la sociedad civil, haciendo de Antioquia un laboratorio de paz. Ahora el gobernador está diciendo: preparémonos en Antioquia para la paz.
hacer de Antioquia un laboratorio de paz con un horizonte de reconciliación, sin denunciar al derecho legítimo de seguridad y protección. Ustedes observan aquí cómo hay una actitud, dijéramos, conciliadora frente al gobierno nacional. Sin renunciar al derecho legítimo de seguridad y protección de ciudadanas y ciudadanos, responsabilidad indelegable del Estado como actor regulado, legal y constitucional, quien debe tener el monopolio legítimo de la fuerza legítima. Propuestas: desarrollar diálogos regionales para lograr acuerdos humanitarios para el acatamiento del VIH y protección a la población no combatiente y liberación de los secuestrados. Acciones prioritarias de protección, atención y reparación integral a las víctimas. Procesos de memoria para llevar a la sociedad antioqueña a decir no más, nunca más la guerra. Hace 10 años dijimos esto. Eje 3. Promover una educación y una cultura de paz en Antioquia, fundada en la no violencia, en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, en el reconocimiento de las diferentes tipologías familiares, la formación integral del ser, la implementación de políticas sostenibles de paz. Se habla de políticas en educación, en deporte, recreación, cultura, permeadas por el pensamiento de la no violencia. Y aquí, entre las propuestas, se habla de políticas sostenibles que desarrollen la cultura de convivencia y no violencia y concertar con los medios masivos de comunicación y los medios alternativos un plan de comunicaciones para la paz. Y el eje 4, emprender la construcción e implementación de un modelo de desarrollo a escala humana, integral, sostenible, sustentable y diverso, con un horizonte de equidad, inclusión y de género para la totalidad de la población y sus organizaciones sociales en todo el departamento, que haga posible que las actuales y nuevas generaciones tengan un ambiente de convivencia y paz. Propuestas: mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, disminuir la inequidad y la pobreza, democratizar los activos productivos del departamento, redistribución de tierras rurales, mejorar vías terciarias, profundizar las vocaciones productivas de cada región, apoyar el desarrollo empresarial productivo de las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, fomentando la equidad y la integración en el desarrollo urbano y rural, fortaleciendo la economía solidaria, reducir las violencias sociales, políticas, domésticas, la feminización de la pobreza y asegurar la equidad social, la equidad entre generaciones, de etnia y de género. Implementar políticas ambientales que garanticen un adecuado uso y manejo de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. Construir un pacto entre las empresas públicas y los municipios que aportan sus recursos naturales, de tal manera que la inversión social les llegue a todos. Priorizar y aumentar la inversión social en educación, cultura, recreación y deportes. Se propuso de manera enfática que la próxima generación de antioqueñas y antioqueños sobreviva al hambre y la miseria. La idea era que la generación que nació en esta fecha de la Constituyente no se muriera de hambre como morían, y todavía mueren algunos niños de hambre en Antioquia. En cuanto a la gobernabilidad del pacto, ¿quién es el responsable del pacto? Comillas, para la puesta en marcha de este gran pacto social, demandamos de los ciudadanos y ciudadanas antioqueños hacer suyo el mandato. O sea, este es el pacto de nosotros, que nosotros debemos cumplir. Al gobernador, de los alcaldes, de los concejales y de los diputados electos de Antioquia, ¿qué esperamos? Que tramiten la elevación a categoría de acuerdos municipales y ordenanza departamental los resultados del proceso de la Asamblea Constituyente de Antioquia. Vale la pena dejar constancia de que este pacto social de Antioquia, que fue presentado por la Mesa Mayor de la Constituyente al presidente Uribe, se convirtió en la línea 5 del plan de gobierno de Aníbal Gaviria, en cuyo gobierno se realizaron 12 encuentros constituyentes más. El gobierno de Ramón Botero, en cambio, consideró que las constituyentes eran comités de campaña de la familia Gaviria Correa, y por lo tanto dejó de apoyarlas. La Asamblea Constituyente de Antioquia, por el contrario, se consideraba a sí misma como
comillas, escenario de representación y de participación ciudadana, donde diferentes actores sociales, políticos e institucionales comprometidos con la construcción de un pacto social deliberan pública y democráticamente sobre aspectos políticos, económicos, territoriales, socioculturales y simbólicos, involucrados en la construcción de una agenda pública de paz y desarrollo para el departamento que dé cuenta de cómo superar el conflicto armado y de las exclusiones que en él subyacen. La Asamblea Constituyente de Antioquia actúa bajo el entendido de que la paz y el desarrollo son dos realidades íntimamente vinculadas y por lo tanto se deben construir de forma conjunta y simultánea. En ella, las ciudadanas y los ciudadanos constituyentes son conscientes no solo de sus necesidades e intereses, sino de los retos, desafíos y definiciones de todos los actores involucrados. Es un poco el contraste entre la organización social, que tiene intereses particulares, y la constituyente, en donde todos los intereses particulares se concertan en un interés público. Allí exponen, defienden, pactan, definen sus diferentes demandas, tramitan los conflictos y buscan consensos por la vía del diálogo y la negociación para actuar y comprometerse colectivamente. Cierra comillas. La Asamblea Constituyente de Antioquia y el gran pacto social que emanó de ella son, pues, legados que este encuentro no puede olvidar y un mandato constituyente que todas y todos debemos asumir.